Bueno, pues damos paso a la que es la siguiente jornada dentro de las actividades de las 2 semanas en torno al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy nos acompaña Lourdes Menacho, ella es educadora social y también la presidenta del Consejo General de Colegios Profesionales, Educadoras y Educadores Sociales. Tuvimos también el placer de conocerla en las puertas del Parlamento andaluz, también el día del debate de investidura del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Y Isabel nos la presentó, pasó un ratito también muy agradable junto a nosotras. Y bueno, tengo que decir en torno a la temática de hoy, mujer rural, el territorio desde el feminismo, que creo que era muy necesario también que lo abordásemos aquí en Campillo, ¿no? El otro día, en otro grupo de compañeras feministas que estudian la provincia, pues yo le iba trasladando todas las propuestas que teníamos a nivel local, comarcal y demás en torno a la huelga del próximo viernes, ¿no? Y entonces, en un momento me dijeron, bueno, pues ya están alucinando, ¿no?, con cómo nos estamos organizando, cómo lo estamos haciendo todo, pero me dijeron, bueno, ya nos haría un gran favor si nos mandas una especie de decálogo sobre el feminismo en el mundo rural. Y claro, yo en ese momento también me quedé un poco, me empecé a preguntar a mí misma, digo, pero si nosotras nos vemos mujeres normales y corrientes como todas las de la ciudad, ¿sabes? En ese momento tú tampoco dices, pero somos mujeres diferentes. Y sí, o sea, somos mujeres diferentes, lo que pasa es que es un movimiento feminista que a día de hoy todavía está muchísimo por explorar, porque sí que se ha estudiado la mujer dentro del mundo rural. Hemos sabido las diferencias sociales o las dedicaciones que teníamos o las diferencias con respecto a los hombres, pero es verdad que nunca se indaga en torno al feminismo dentro del mundo rural, porque claro, el feminismo es algo que se ha empezado a desarrollar en el entorno pues más urbano, donde la emancipación de la mujer pues ha llegado antes, la conquista de libertades, las relaciones son más igualitarias entre hombres y mujeres, también en los propios puestos de trabajo, en los centros educativos. Pero es verdad que dentro, si ya somos, digamos, de alguna manera, ese grupo siempre desigual dentro de la sociedad, las mujeres con respecto a los hombres, aún lo somos más dentro del entorno rural. Y no dejamos tampoco de ser un subgrupo dentro del propio feminismo, aunque suene raro o paradójico decirlo, ¿no? Entonces yo creo que esta conferencia, en la que hoy yo creo que nos va a ayudar mucho, también nos puede abrir paso a una asignatura pendiente que tenemos incluso dentro de la propia Asamblea Feminista de Campillo, y es que nos analicemos a nosotras mismas dentro del entorno en el que vivimos y con las circunstancias y la situación social en la que desarrollamos nuestro día a día, porque claro, realmente yo creo que nunca nos hemos parado a pensar en que somos mujeres de pueblo y que las mujeres del pueblo tenemos bastante diferencia, a pesar de que no nos damos cuenta, no nos paramos a pensarlo, con respecto a las mujeres que viven en la ciudad y que están desarrollando su actividad feminista en las ciudades. Así que bueno, espero que sea muy pedagógica esta charla para todas nosotras, y ya el año que viene, si acaso, pues les podré mandar decálogo a las compañeras de Málaga, porque ya este año va a ser complicado. Bueno, pues buenas tardes, lo primero agradeceros a la Asamblea Feminista de Campillo y a lo que es el Ayuntamiento de Campillo esta invitación. Primero, felicitaros porque tenéis una asamblea feminista en un pueblo. Creo que hay pocos pueblos en Andalucía que tengan una asamblea feminista. Eso es lo primero. Segundo, yo soy de pueblo como vosotras, ¿vale? Entonces, yo soy de la zona rural de Jerez de la Frontera. De una zona que por no tener, no tiene ni... Bueno, sí la tiene, pero es bastante dificultoso convencer a Jerez que formamos parte del municipio. Jerez no es una ciudad, es un municipio. Ya vamos poniendo... ¿Por qué? Porque no es lo mismo un municipio que una ciudad, ¿verdad? La ciudad es ciudadanos, todo el centro, tal. Pero hay municipios en España que tienen una gran extensión de terreno, donde tienen pedanías, tienen aldeitas o tienen barriadas rurales.
En este caso tienen 16 barriadas rurales y 7 pedanías. Las pedanías son los antiguos pueblos de colonización, que ahí hay 7, y 16 barriadas rurales. Somos pueblitos que no hemos tenido lo que tenéis ahí, que los pueblos fundamentales, cómo están organizados, las construcciones, ¿no? Pues no es lo mismo tener tu cole, tu iglesia, tus servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque digo la iglesia no por nada, ¿eh? Sino porque los pueblos de colonización lo primero que estaba era el ayuntamiento, la escuela y la iglesia. Las barriadas rurales se autoconstruyeron en los aledaños de las vías pecuarias, porque los propietarios de las fincas nos dejaron construir ahí, nos hicieron un favor a nuestros abuelos y abuelas. Y tuvieron mucha cara, porque no estaban permitiendo nada, te estaban permitiendo construir en la vía pecuaria que no se puede construir, entre otras cosas. Ahí surgieron barriadas rurales autoconstruidas y la gente que hemos crecido ahí, pues hemos aprendido a ser muy luchadoras, porque no había servicios, ni agua, ni luz, ni colegio, ni centro de salud, y hemos tenido que ir pues luchando mucho para tener esos servicios. Y dentro de esas luchas, pues ha habido hombres y mujeres, pero sobre todo la lucha continuada de quienes, cuando hay que pedir servicios para nuestros hijos e hijas, ¿de quién es la lucha? De la mujer. Entonces, yo he aprendido, os digo esto porque a mí me gusta contextualizar de dónde vengo, ¿vale? Por un poco, porque yo creo que como somos poquitas y aquí tenéis cara de muy avispadas todas, pues vamos a intentar hacer un diálogo de lo que la experiencia yo he aprendido en el entorno rural, de cómo hemos tenido que ir metiéndonos, implicándonos en ciertos temas para poder modificar la realidad que no nos gustaba. Y la realidad en la zona rural, la primera era bastante potente. La mujer siempre estábamos en el ámbito y estamos en el ámbito de lo privado. Creo que hay un ejemplo bastante potente, a la izquierda en la pared. ¿Cuántas alcaldesas ha tenido Campillo? ¿Vale? En nuestra pedanía creo que ahora hay 2. Entonces, eso es una realidad. Si en la ciudad, en el ámbito urbano, era difícil acceder, sabéis el control. Una de las cosas en rural, en el territorio, lo sabemos que es el control social. Yo en una ciudad me puedo mimetizar y soy más anónima que lo soy en mi pueblo o tú en el tuyo. Y si la concejala se ha tomado 3 cubatas, la gente lo está viendo. Y si tú llegas a las 5 de la mañana, tu vecina te está viendo que ha llegado a las 5. Eso tiene lo negativo y lo positivo. Lo negativo es el control social y lo positivo es que nos pasa algo en la carretera y a mí se paran 5 cosas antes de llegar a mi pueblo, porque todo el mundo nos conoce. Entonces yo creo que lo mismo que tiene ventajas, tiene inconvenientes. Pero claro, en ese espacio hay un control muy potente, que no siempre todas las mujeres hemos tenido ese acompañamiento de grupos y donde hemos estado, ¿no? Porque también es verdad que no es lo mismo que tú has estado en asociaciones, colectivos, grupos que te han despertado el interés que cuando no has estado. Tenéis, sobre todo, seguramente todas tenemos amigas que, habiendo hecho, tenemos la misma edad, pero ellas están aquí y nosotros estamos allí ya. Pero no porque seamos mejores, sino de distancia, de mentalidad, de pensamiento. Y a veces también, pues como decía ella, tenemos que hacer un poquito, usar mucha pedagogía, porque como estamos en un momento, bueno, esto ya lleva mucho tiempo. Yo empecé a trabajar en Madrid hace un porrón de años y yo me acuerdo que tenía que presentar, con la Z además, en un programa de televisión que era la diferencia entre embrismo y feminismo. Y esto lo hacía yo en el 95. Y estamos en el 2018. Pero todavía hay que defender que no somos malas, somos feministas pero no somos malas, somos feministas pero no es que no queremos nada en contra de los hombres, no. Entonces como realmente hay muchas mujeres que han dedicado muchas horas de estudio, de trabajo, de militancia, pero es verdad que tenemos que trabajar cómo convencemos a nuestras compañeras o cómo le hacemos ver lo que hemos descubierto nosotras. Nos damos cuenta que hay gente más joven que tiene ideas más conservadoras que gente más mayor. Pasitos que hemos conseguido las mujeres más mayores, no solo yo, sino gente más mayor todavía, y que hay todavía gente que dice, no, es que no me deja participar, no me voy a ir a estudiar a Granada porque a mi novio no le hace gracia, no quiero, y esto todavía lo vemos en los pueblos, yo no sé en este.
El tema, por ejemplo, el tema de control social que vemos en las zonas rurales es el tema, claro, tú te vas en una gran ciudad, tú vas a planificación familiar, te vas a algún centro que te asesore con temas de, ¿no?, de métodos anticoncepción, pero tú vas al pueblo, al centro de salud, que todo el mundo sabe a lo que vas. Y además hasta eso es control, incluso hasta para un chico comprar una caja de anticonceptivos con una edad determinada en una farmacia, te está viendo la vecina. Esto para lo bueno y lo malo son nuestros pueblos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta desde el ámbito público, de cómo trabajar todos esos temas, ¿no? El tema que nosotros vimos, yo hablo en plural porque yo esto también lo he trabajado con más mujeres en nuestros pueblos, ¿no?, era que no estábamos presentes. Hicimos como un análisis hace tiempo, y el año pasado también lo volvimos a hacer, ¿dónde estamos las mujeres en los pueblos? Yo agradezco que haya aquí una concejala. Las concejalas en los pueblos nos dedicamos lo que hemos hecho las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las asociaciones donde estamos nosotras? Vamos a empezar por las de ellos, ¿vale? ¿Quién está en las asociaciones de flamenco? Las tauromaquias, si no sé si aquí hay alguna, pero algunas hay en los pueblos. Las deportivas, ¿no? Las vecinales, las presidencias, ¿eh? No estoy hablando de... Están los hombres, ¿verdad? Llegó una época en que también nosotros estábamos en las asociaciones de vecinos, pero para fregar la paella, para barrer el salón, para organizar lo del Día de Andalucía, pero en la presidencia, ¿quiénes y quiénes están? Porque el movimiento vecinal es masculino, no guste nada. Y además tiene una edad determinada también, no es gente joven. Luego llegaron los movimientos juveniles y tal, pero eso no funcionó, por muchas razones que deberíamos de analizar en otro contexto, ¿vale? Pues porque o no dimos con la tecla en el momento de que las mujeres se incorporaran, o el movimiento juvenil era de distintas formas. Lo que sí es cierto es que las mujeres estamos en las asociaciones de mujeres, en las asociaciones de AMPAs, de madres y padres, que tuvimos que pelear también mucho para que nos pusieran la M, ¿no? Porque somos padres, no, somos madres y padres. ¿Y cuántos padres hay en las AMPAs? ¿No? O cuántos participan algunos, pero uno o dos, pero había que llamarle APAS, no AMAS. A ver, ahora para hacer mejor, AMPAS, porque nosotros somos muy integradoras, ¿no? Madres y padres. Las asociaciones de discapacidad. Discapacidad, siempre hay alguna en un pueblo. ¿Por qué? ¿Quiénes están ahí? Nosotras. ¿Por qué? Porque nos hemos ido, igual que hemos tenido en el ámbito de la casa, ¿no?, en la parte doméstica, de lo privado, cuando hemos salido a lo público, ¿a qué nos hemos dedicado? Al cuidado. Nos vamos a la política y nos dan las consejerías de servicios sociales. Nos dan la de igualdad y políticas sociales. Todos los nombres que queramos. Ahora se llama Familia y Salud de la Junta de Andalucía. Luego mañana se llamará de otra manera. La historia es que nos volvemos a quedar en las consejerías del cuidado. Que no está mal. Y no está mal que reivindiquemos las mejoras. Pero estamos otra vez en la parte del cuidado. ¿Cuántas concejalas, me gustaría equivocarme, hay aquí de infraestructura y urbanismo? Economía. Deporte. Todas las... ¿no? Hay concejalías que están dirigidas mayoritariamente, a lo mejor en este pueblo no, pero mayoritariamente yo me he encontrado muy pocas concejalas de seguridad ciudadana, de urbanismo, todo, y tú dices, bueno, yo no te digo que no, pero es que te vas a la plantilla de esas delegaciones, de delegaciones municipales, y ¿quiénes están? Yo hago preguntas en voz alta, que yo también, algunas veces, yo estoy, bueno, sabéis que vengo por el Consejo General de Educación Social a nivel estatal, y es la primera vez que hay una mujer, y la mayoría somos educadoras, porque también nos cuesta, y luego hablamos en otro momento y compartimos entre todas de qué es lo que nos cuesta para llegar a estar ahí,
qué limitaciones o qué dificultades encuentro yo en mi vida diaria para poder asumir un cargo público. Ella también lo puede compartir o alguna de vosotras que estáis aquí, ¿no? Porque cuando estás en un cargo público o político, visible, pues eso también tiene un desgaste que no todo el mundo quiere asumir. Entonces, hay un tema fundamental que es el urbanismo, que parece una tontería, y la infraestructura. Pero esto es una reivindicación que también llevamos muchas mujeres mucho tiempo. Hablo primero de las infraestructuras. En este país se construyen, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Todo lo que son equipamientos deportivos. El equipamiento deportivo de este país tiene género o sexo mejor. Los equipamientos deportivos que se construyen mayoritariamente son para hombres. En cada pueblo hay un campo de fútbol y además un campo de césped artificial que vale una pasta mantenerlo. Cuando es césped artificial, porque es césped artificial, y cuando no, porque cuesta la cancha. Esto es en núcleos pequeños, pues bueno, en núcleos así grandes que tienen más ingresos, que tienen por las diputaciones más dinero, pero con un campo de césped artificial se puede construir perfectamente un polideportivo donde se puedan hacer muchos deportes diferentes, ¿no? ¿Cuántos equipos de fútbol femenino hay en los pueblos? Vamos a ser sinceras, que no pasa nada, esto no es... Hay muy pocos. Bueno, yo también conozco pueblos que hay un equipo de fútbol femenino, pero uno de 40.000. La historia es que invertimos, bueno, de hecho ahora ya nos vamos con el trabajo luego, ¿no? Y se invierte un montón de dinero, cantidades, y dices, ¿realmente para cuánta gente de la población? ¿No sería mejor, esto yo lo dejo caer, ¿vale? ¿No sería mejor un equipamiento multiuso donde se pusieran a hacer diferentes deportes, desde tai chi, desde, yo qué sé, yoga, desde artes marciales, métele lo que tú quieras, habidos y por haber? No, aquí hay que jugar a fútbol y se hacen campos de fútbol. Si sumaran, yo os invito a nivel comarcal a sumar la inversión en equipamiento deportivo. ¿Y para quién es ese equipamiento deportivo? ¿Quién lo usa? Es una reflexión, no es una afirmación, porque yo no he hecho el análisis de toda vuestra zona, ¿vale? Pero mayoritariamente en los campos de fútbol yo veo muy pocas chicas. Sin embargo, los deportes que hacemos nosotras, ¿dónde están? Y luego ya nos vamos al uso y disfrute de otras historias, ¿no? Que luego lo comentaré. Entonces, en la infraestructura, que es donde más se tiene que cuidar el tema de la inclusión, nosotros hemos tenido mucha bronca cómo se construyen, ¿no? Hay una ley que te exige la normativa dice esto, pero casi que hay que estar detrás de los constructores para que te hagan las aceras bajas, para que no hagan escalones, porque aparte de las personas con discapacidad, ¿quién lleva carritos? ¿No? Toda esta parte, tú dices, eso no cae, pero cuando tú estás trabajando en algún ayuntamiento, yo me acuerdo de un pueblo que estaban restaurando una guardería y hubo un momento en el que nadie revisó lo que tenía que revisar y los enchufes de la guardería se pusieron de este tamaño. Hubo luego que volver a romper todo. Eso ocurre. Y ocurre porque la ciudadanía no participamos. Si las mujeres estuvieran más atentas a esas cosas no se nos pasan a nosotras. No sé si me entendéis. Yo creo que hay una parte que es fundamental bueno, estamos hablando de participación de las mujeres, ¿no? Si realmente nos tuvieran más en cuenta, realmente a toda la ciudadanía, pero sobre todo a las mujeres, eso no ocurre. Si 4 mujeres, que serían las 4 representantes de AMPA de esa guardería, hubiesen estado revisando la obra, el enchufe no queda ahí abajo. Porque es que es un niño de 3 años, de 2 y de 1, puede meter los dedos. Si tú eres una mujer, tú ves que se está haciendo un acerado y no se ha hecho el rebaje, ahí cómo va a bajar la persona con discapacidad, ni el carrito de ruedas, ni cuando seamos nosotros mayores. Entonces, son como pequeñas cosas en la infraestructura, que es un mundo muy masculinizado. Igual que también el mundo de los servicios sociales está muy feminizado y también nos harían falta la inclusión de una perspectiva a lo mejor más masculina que también pudiera aportar, ¿no?
pero es cierto que hay ciertas. Y luego el urbanismo parece que es que nosotros no sabemos diseñar. No enseñaron, yo no soy urbanista, ni arquitecta, ni aparejadora, pero hay muchas mujeres que sí lo son. Cómo se hacen las construcciones, cómo se hacen los parques, en qué lugar se construyen, bueno, que os voy a contar yo por lo que habéis tenido este invierno, ¿no? Porque a veces la ciudadanía de a pie aporta un conocimiento popular que el conocimiento técnico no tiene. Yo soy de una zona inundable, ¿vale? De Jerez. Y yo también me tocó vivir dos inundaciones, ¿no? En Jerez. Y hay zonas que dicen, esto era inundable. Y claro, si es inundable, ¿por qué no se tiene en cuenta, ¿no? O por qué no se ha previsto. O si se ha hecho una carretera que ha taponado ¿cómo se llama? Le decís usted, la correntía natural del agua, y va alguien y hace una autovía y no ha preguntado al del territorio, que en el territorio normalmente, digamos, el dueño entre comillas, el propietario es el ayuntamiento, ¿no? Y viene la superconsejería y planta ahí 2 cachopuentes, bloquea el agua y luego te decían los mayores, yo no sabía, hubo que ir con una grúa y reventar el puente. Eso es con el conocimiento de la gente. Pero como tú haces tu proyecto en tu oficina y no te relacionas, esto con la ciudadanía, con las mujeres, entonces toda la parte urbanística y luego otra parte ya entrando en la participación. Los lugares de decisión son los ayuntamientos, pero ¿cuáles son los lugares potentes de decisión en las zonas rurales? Yo he puesto algunos, ¿vale? Que me creo. Aquí imagino que tendréis una mancomunidad o algo parecido, ¿no? O un consorcio, ¿no? O lo que. ¿Quiénes están ahí y cómo se llegan? Normalmente en los pueblos tenemos los sindicatos agrarios. ¿Quiénes están los sindicatos agrarios? ¿Quién los representa? ¿Vale? La COA, la UPA, el SO, ASAJA, ¿vale? Porque claro, los rurales nuestros del campo raramente también están, hay algunos pueblos en los que están, otros en los que no. Y luego también, por ejemplo, hay otros sindicatos más mayoritarios que tampoco tienen mucha presencia luego en los pueblos, porque están situados en las ciudades, comisiones, de en las ciudades. Los grupos de desarrollo rural, que me decía Isabel que aquí hay grupos de desarrollo local, en esos grupos las presidencias normalmente también las tienen los hombres, porque son donde se reparten los dineros que vienen de Europa para hacer en los pueblos obras, etcétera, etcétera. Otra parte que trabajamos nosotros mucho con las mujeres, que era muy bonito, es trabajábamos mucho con los colectivos normalizados de mujeres, de gente que no había tenido la oportunidad de ir a la escuela ni a la universidad, porque es muy importante, y esto lo deben de hacer los políticos y las políticas, es explicar a la gente de dónde viene el dinero, ¿vale? Porque hay una parte que como que no todo el mundo, pero sí es cierto que esto lo he traído yo, ¿no? Ese lenguaje de primera persona de yo he hecho, yo traigo, yo te doy, eso hace crear una relación en la que tú te crees que tú no eres nadie, porque todo te lo da. Y tú hay que decirle, yo me acuerdo de un concejal una vez en mi pueblo que decía, no te quejarás, ¿eh? Digo, ¿por qué? Dice, porque te he puesto los espejos para que las mujeres hagan deporte, gimnasio. Y yo le dije, pues muchas gracias, porque es la primera vez que me encuentro un concejal que pone dinero de su bolsillo para poner los espejos. Y entonces dice, no, hombre, lo ha puesto la delegación. Pues entonces te agradecemos tu gestión, pero tú no lo has puesto. Tú gestionas para que se empiece. Si la ciudadanía de a pie, y las mujeres en este caso, ¿de dónde viene el dinero de la carretera? Si procede de Europa, si procede de la Junta de Andalucía, si procede de la Mancomunidad, si procede de la Diputación de Málaga, ¿cuánto hay? Porque, ojo, compañera, al mundo empresarial también hay que controlarlo cuando se hacen las obras. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que en una calle donde tienen que ir 3 camiones de arena, vienen 2. Y hay que poner los adoquines. Y tenemos que aprender las mujeres a hacer estas cosas. Es difícil, ¿eh? Pero se aprende. Es decir, no, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto se lleva la empresa? ¿Cuánto le estás pagando a tus trabajadoras? Y a tus trabajadores, ¿no? Entonces, toda esa parte que se mueve en lo rural y en las ciudades, pero es que para una obrita pequeña que viene al pueblo hay que controlar que se haga bien y enseñar a la gente que eso esté, que ese seguimiento se haga. Entonces, toda esa parte
Y ya nos vamos al tipo de trabajo que tenemos, ¿no? El tema del trabajo en una ciudad, hay más oportunidades de acceder al mundo laboral, ¿vale? A nosotras nos ha quedado... tenemos lo rural, sabéis cómo es, el campo, ¿no? Cada vez se valora menos el trabajo en el campo. Con la Unión Europea también cada vez nos han asfixiado más en lo que sembramos y dejamos de sembrar. Hemos dejado de ser un poco soberanos y un poco... ¿no? Ahora ya Europa y el mundo casi deciden qué es lo que hay que sembrar, cuándo y cómo, ¿no? El tema de subvenciones, el tema de tal. Pero es cierto que, yo lo hablaba, ¿no? ¿Por qué el mundo de la industria, el mundo de la minería, el mundo de astilleros tiene mejores sueldos que la gente del campo? Porque los sindicatos tienen más fuerza en esos sectores. Entonces aquí se nos unen dos cosas en nuestro territorio. Una, que vivimos de una actividad productiva que está poco valorada y poco remunerada, y además que cuando hacemos las mujeres es porque ya hay falta mano de obra. Cuando nos dejan entrar es cuando ellos ya no quieren hacer su trabajo. Lo sabéis, ¿no? O sea, nos podemos ir ejemplo, la fresa Huelva, invernaderos, ¿acordáis cuando empezamos con las flores, ¿no? Mi zona, las flores, la flor cortada, el mundo de la flor. Ahí sí estaban las mujeres, porque los hombres se fueron del campo ¿a dónde? Eso lo sabéis todas, a la construcción. Entonces entramos nosotros. Entonces, realmente en el mundo laboral, aparte de que las mujeres de zona rural, pues mi zona es la gente que hace limpieza en Jerez, ¿no? Pues son las que limpian en Jerez, las que tal. Ahora ya han venido las compañeras de otros países, ¿no? Pero que bueno, que están en la misma circunstancia, porque las ponen internas y son las que menos ganan dentro de lo que es, ¿no? Pero el tema de... ¿Cómo se llama? ¿Sabe que no me llama? La limpiadora de hogar, no, nunca me sale. Trabajadoras de hogar, ¿no? Sí, todo el tema es que realmente cuánto ganamos. Entonces, yo creo que las mujeres de pueblo, por un poco dar optimismo, somos más fuertes. Porque hemos tenido... ¿Quién no ha tenido problemas de transporte para ir a estudiar a otro lugar? El transporte aquí es fundamental. Si no tienes coche, no tienes transporte, nos hemos tenido que buscar la vida para movernos. Para ir al hospital, más lejos, si no, igual. Para ir... nuestra gente ha emigrado. Nuestra gente sí fue valiente y se fue a buscarse la vida mejor. Y se sigue yendo. Entonces, no somos esa visión que hay de que somos, ¿no? De los que cobramos, el PER. Yo conozco un poca gente, ¿verdad? Hay gente que cobra el PER, ¿no? Pero hay otra gente que se ha movido, que ha vuelto a su pueblo, que además ha querido montar. Entonces ahí sí que es cierto que en las zonas rurales las mujeres son las que están empujando a los pueblos. Ese cambio sí se ha producido, pero no va acompañado de una estabilidad laboral, de un mejor reconocimiento. Hemos avanzado, pero no es tanto, ¿vale? Y yo creo un poco que el tema de lo que quería un poco del patriarcado, ¿no? Que es verdad que empezaba yo diciendo, ¿no? Al principio, cuando una mujer se lanza en los pueblos y en la zona rural, o eres feminista o no sales. Porque yo creo que nosotros descubrimos el feminismo sin saber lo que era. No sé si me explico bien. Sabíamos que teníamos ganas de luchar, de cambiar cosas. Yo me acuerdo la primera vez que participé con una compañera que se llama igual que yo, en una asociación de vecinos nos tiraron avellana para que nos la comiéramos y nos callaran. Y era porque no queríamos flamenco en la verbena. Flamenco puro, ¿sabes lo que es flamenco? Claro, pero con 17 años, ¿quién quiere flamenco puro a las 4 de la mañana? Eso es para otro entorno, eso es para la gente mayor, pero para nosotras entonces no era. Y empezamos a discutir porque no nos gustaba que se eligiera en aquel entonces a la reina por guapa en los pueblos. Entonces nos dijo un hombre que como nosotras éramos feas, por eso defendíamos eso. Sí, pero esto hace, con 17 años yo acabo de cumplir 47, menos 17 estamos hablando de 20 años, ¿no? Hace 20 años, que yo tampoco he... Pero esto lo seguimos teniendo en los pueblos, lo de la guapa, la reina,
no mire usted, elija, reconozca usted el valor de la mujer. Cárguese la reina, la virreina, la dama, la otra dama, los trajes, y con eso, mire usted, gástese los días de la mujer y traiga aquí gente, o yo qué sé. Porque a veces llega un momento que te dices, pues ya me tengo que reír del chiste que me ha contado toda la vida, o te ríes con el carnaval, porque, bueno, que dicen que nos defienden, pero qué bonitas somos y qué ojos más bonitos tenemos, y que bueno, que no está mal, ¿no? Pero que bueno, que dentro de ese mundo rural, políticamente hay que luchar fuerte. Si eres una mujer, yo creo, en la zona rural, porque además, si con un hombre, el hombre que es alcalde, estoy seguro que no le miran los zapatos que lleva y el pantalón va sin planchar. Pero ponte tú algo diferente, es muy duro, pero es así, es que no te juzgan, hemos visto con muchas políticas, ¿no? No te juzgan por lo que tú haces y gestionas, sino por cómo vas vestida, por cómo te muestras, por con quién sales, porque esto no es, entonces, romper. Hay que explicarle mucho a la gente, y ya lo decía al principio también cuando estábamos hablando, es que nos creemos que la gente sabe lo que es el feminismo y la gente no sabe lo que es el feminismo. Y yo algunas veces también me agoto si no tengo un equipo de mujeres con las que compartir las dificultades con las que me voy encontrando. Porque desde que te sientas en una mesa, se abre una botella de vino, estás con dos hombres, ellos se llenan la botella de vino y a ti no te ponen, y dice, oye, que yo también bebo y pago la tercera parte de la botella, ¿sabes? No sé si desde eso que es minúsculo y no tiene apenas importancia, hacia otras historias más fuertes que te dicen dónde estamos y cómo nos lanzamos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el territorio marca, pero yo también lo mismo que digo, que a mí el territorio me ha ayudado a ser más fuerte, porque tenía que coger un autobús con 6 años para ir al cole, luego tuve que coger otro autobús para ir al instituto, y luego tenía que hacer dedo y me llevaba un vecino y otro porque no había autobús, porque lo quitaron, porque las becas, porque tal. Luego me tuve que ir a un Madrid a estudiar, entonces eso a mí me ha hecho más fuerte, pero no entremos tampoco en como le pasa ahora a la mayoría de los padres y la madre, que súper protegen tanto a los chavales, que ahora mismo tienen menos capacidad que antes, ¿no? Sí que tenemos que facilitar el camino a las compañeras, pero no haciendo lo que ellas tienen que hacer. Porque cada una tenemos que salir de donde estamos, descubriéndolo, acompañando a veces en los pueblos, no por fuerza. Yo he estado en muchos grupos de mujeres y cuando he hablado de feminismo se han asustado. Hay que hablar de feminismo, primero hablar de otras cosas. Cuando ya has terminado, decir, a ver, ¿tú qué haces? Pues esto que hacemos las dos se llama feminismo, que es defender los derechos de la mujer. Porque también el patriarcado a nosotras nos dificulta y nos impide desarrollarnos como personas, y también a los hombres les está dificultando otra parte fundamental de los cuidados, del mostrarse, del hacer otro tipo de cosas. Lo que pasa es que ellos tienen la posición de privilegio. Esto es como todo. Si yo tengo 100 y tengo que compartir contigo, te tengo que dar la mitad, yo quiero mantener mis 100. Entonces tampoco vamos a ser ingenuas, y cuando ellos tienen todo el poder va a ser complicado que lo suelten. Porque eso no es fácil, porque siempre han vivido con 100 y ahora, si tú eres compañera, sí, pero es que compañero tiene que soltar media alcaldía. Sí. Eso va a ser, ¿sabes? Media alcaldía quiere decir, me refiero al ejercicio del poder, ¿no? O de la gestión. Y luego está la otra parte de la otra gente, ¿no? Que nos dice, sí, pero ahora que llegáis vosotras tenéis que ser diferentes. Y hay otra gente que dice, bueno, déjame vivir a mí esto de empoderarme, ¿no? Ahora tenemos que ser diferentes también. Que bueno, habrá que ser como cada una piense que tenga que ser, pero que somos equipos, que es verdad que trabajamos más en equipo, y que también es cierto que cuando hay más mujeres gobernando es diferente en algunas. Y luego también, a mí sí me gustaría comentar algo, ¿no? Yo sí pienso que el feminismo tiene ideología, ¿vale? Igual que el reparto de las riquezas tiene ideología. Si tú quieres compartir supone una ideología que no es tan neoliberal, que hay que compartir más los ingresos que se tienen, no haciendo a la gente floja ni inútil, ¿no? Sino, pues bueno, si todos decidimos, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro, sí.
¿Que alguien quiere tener un hijo? Sí. ¿Que alguien no quiere tenerlo? No. Yo también conozco muchos niños y niñas que están en centros de protección que sus padres no los querían. Y yo no sé decir qué fue mejor, ¿sabes? Que vinieran al mundo o no lo sé. Pero que hay que tener muy claro que cuando tú tienes un hijo es porque quieres realmente tenerlo. Y entonces tendremos que desarrollar, tenemos que trabajar mucho en los colegios, educación emocional, decir que sí, decir que no, hasta que yo soy dueña de mi cuerpo, yo tengo que decir hasta aquí no quiero seguir. Hablar de la sexualidad, no del aparato reproductor. Ha habido un retroceso enorme en la sociedad andaluza, yo no sé en la estatal, pero antes teníamos espacios donde hablábamos de nuestra sexualidad con los chavales jóvenes, con las chavalas. Ahora sí que a que todo el mundo sabe dónde están los ovarios, pero es que hay que tener ovarios para decirle a un colega, no quiero tener relación sexual contigo sin preservativo, sí o sí. Se acabó. Y eso, ahora tenemos chavalas que les cuesta plantar cara. Esto lo llevamos a zona rural, pues más todavía. Entonces, tenemos como un espejismo que nos han dicho, no todos somos iguales, ¿no? Porque es que estamos en distintas posiciones, ¿no? Es como si, dime un pueblo que está muy lejos de aquí, es como si alguien empezara la marcha de la caravana feminista desde Campillo y otro lo empieza desde Alcalá del Valle. Va a llegar más tarde siempre, ¿no? Pero no porque no corra, ni no sea mejor persona, ni no esté más preparada, sino porque partimos de otro lugar. Entonces, en la zona rural, con las mujeres mayores, yo he descubierto mujeres feministas tremendas, pero que ya no sabían que eran feministas, ni que todo lo que habían hecho en su pueblo toda la vida era feminismo. Salir, todas las mujeres que salieron en aquella época con los grupos de mujeres, los colectivos de mujeres, eso fue un trabajo impresionante para que las mujeres empezaran a salir de la casa. Pero nos hemos quedado ahí. Hay que hacer algo más. Esto que estoy haciendo es, no porque estemos aquí, que tengáis una asamblea feminista nada más que para hablar, porque es que si no teníamos algo que hacer, parecía que estábamos haciendo algo mal. Si no hacíamos la manualidad, el crochet, el corte, es como si tuviéramos que justificar que estar reunidas estábamos haciendo algo. Entonces, pero eso no se cuestiona en los hombres, ¿no? Los hombres pueden estar escuchando flamenco 20 horas seguidas y nadie cuestiona que están perdiendo el tiempo. Bueno, flamenco, digo los galgos, lo que queráis, la liebre mecánica, lo que tenemos, ¿no? Pero que realmente, por ejemplo, que lo hablaba el otro día con las mujeres de nuestros pueblos, el problema del alcohol sigue siendo un problema brutal en la zona rural, el alcoholismo. Los tíos beben mogollón, pasan mucho tiempo en los bares. Y eso se repite en la gente joven. Y dices, que los chavales jóvenes beben. ¿Qué? Del cubata desde que tenía 17 años, tú yo te estás viendo. ¿Qué quiere? Que imite a... no sé. Que esos ejemplos se copian. Entonces, desde ahí, ¿cómo podemos trabajarlo? Pues yo creo que ya lo estáis haciendo. Esto es lo que sí es cierto, que la zona rural sigue invisible para muchos lugares y muchos despachos de la Junta de Andalucía, porque estamos lejos. Entonces, ¿dónde van a hacer las manifestaciones feministas? En las ciudades, ¿no? Pero si los pueblos, verán, hay muchas mujeres, de hecho en el norte, ¿sabéis cuándo mueren los pueblos? En el norte, ¿no? En el norte y en otras comunidades autónomas, cuando se van las mujeres. Ahí mueren los pueblos, además que se queda. Entonces, en el desarrollo rural, muchas de las iniciativas son de mujeres que han salvado pueblos, o una mujer que se ha lanzado a poner una ganadería, otra que ha montado algo de turismo rural, y son las mujeres las que se quedan. ¿Qué es lo que ocurre? Que también aquí en Andalucía tenemos unos pueblos muy diferentes al norte, porque aquí lo rural parece que es en el norte los pueblitos pequeñitos, los de sierra, pero estos pueblos nuestros, que es que 6.000 habitantes, 7.000, en una comarca del norte, en una cabeza de distrito de esta, de juzgado, yo no sé cómo le llaman. Y tú dices, ¿cómo vais a decir que 7.000 un pueblo? Y eso es rural, es lo que te dicen. Entonces, estamos ahí entre que ni somos de la ciudad, ni somos pueblo, pero que hay que reivindicar, primero, todo lo que nos falta. Y segundo, tenemos que estar nosotras, porque si no estamos, nosotros en el Grupo de Desarrollo Rural, que es el GAL vuestro,
entramos las mujeres y se tuvo que votar, ¿eh? Porque muchos colectivos decían que cuidadito con las mujeres que estábamos en todas partes. Hoy hay una federación de asociaciones de vecinos que está en la directiva y que trabaja por todas las zonas, por todas las mujeres de todas las asociaciones. Pero eso no fue fácil. Cuando dicen, ¡ay, no! Ahora ha habido, si quieres el decálogo, ha habido creo que fue en Antequera, una reunión de gente, de mujeres de los grupos de desarrollo rural, con un decálogo que te puede valer lo que tú decías. Alguna idea vale. Y dices tú, bueno, es que antes creo que hay 2 o 3 gerentes de grupos de desarrollo rural. Toda Andalucía, de 52 grupos. ¿Quiénes están ahí? Los alcaldes. ¿Los alcaldes quiénes son mayoritariamente? Están los de la Confederación Hidrográfica, ¿quiénes son? Están los de los sindicatos, ¿quiénes son? Están los de las cámaras de comercio, ¿quiénes son? Es que si no estamos nosotras, sabéis que no podemos denunciar a Europa si no estamos en esos grupos. Porque hay un organismo que si no estamos en esos grupos representados, podemos denunciar porque tiene que estar. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento, pero si no hay análisis y gente que se implique, porque también tenemos una falta de participación e implicación potente. Porque esto cuando te pones las gafas del género ya lo sabéis, ¿no? Aquí ya no puede volver atrás. ¿O no? Ya te has dado cuenta. Y cuando uno cuenta un chiste burraco, pues tienes que saltar, porque no puedes. ¿O no? Y cuando ves algo, pues salta. Y cuando un medio de comunicación dice una burra, pues también. Y cuando los políticos confunden género con igualdad, con feminismo, pues también. Pues porque esto es un aprendizaje continuo y permanente. Pero yo todos los días aprendo. Hay días en los que me vengo abajo y no tengo ganas de tirar más, pero luego otro dice, no, que ya estamos aquí, que podemos. Pero no es una competencia, ¿no? El otro día nos decían en un pueblo, porque ustedes lo que queréis es ser igual que nosotros y quitarnos el poder. No, queremos hacer algo diferente. Pero es que este poder que tenemos no nos gusta casi nadie. Alguien que dice lo que manda porque sí, eso no vale, ¿o no? Y podemos hablar, podemos dialogar todo lo que queráis, pero es que no podemos, estamos viviendo unos momentos en los que no puede ser. Entonces, en un lugar donde las niñas, en los recreos, que hay un programa, hasta el recreo se llama recreo compartido, espacio compartido, se ha demostrado que en los colegios los niños cogen la pista de siempre de fútbol y juegan ellos. Y hay que trabajar en el aula y en el recreo para que las niñas tengan espacio para jugar. ¿O no? Y dice, ¿y hasta esto? Pues hasta eso. Porque no tienen espacio. Porque además dicen las niñas, se han hecho investigaciones, hay gente que lo está estudiando, colegios que lo están haciendo muy bien, que dicen que es que están hartas de que le den pelotazo. Porque es verdad. Los niños se los hemos educado a que pueden expresar la fuerza, tal, pero que cuando hay más niños no se pueden dar pelotazos tan grandes porque puedes darle a una niña o a un niño. Desde ahí, pues, yo qué sé. Yo creo que me voy a callar ya. Ahora ustedes, devolver. Yo puedo estar equivocada muchas cosas, en la mayoría. Algunas veces, como dices tú, cansa. Porque es verdad que una vez que te pones las gafas del género, como has dicho, no hay vuelta atrás, y entras en una pelea constante, que agota. Que vas a beberte una copa con una reunión de amigos, que han sido tus amigos de siempre. Es la sensación de permanentemente estoy peleando, permanentemente estoy en discusión con vosotros y con vosotras incluso. Y claro que cansa, porque hay días que dices, ¿de verdad me merece la pena esto o sigo peleando esto? Luego te levantas al día siguiente y como tú has dicho, hay que seguir peleándolo, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir avanzando. Pero sí, y cambia mucho la perspectiva de la ciudad al pueblo. Yo me fui a estudiar afuera. Vivo en Granada, tengo una vida totalmente diferente a la que tengo aquí en el pueblo, con un círculo de gente totalmente diferente al que tengo aquí en el pueblo. Puedo llegar a pensar que algunas veces me aporta más ese círculo que el de aquí, pero aquí estoy en la Asamblea del Pueblo porque quería traerme todo eso que consideraba que me había enriquecido aquí, en el pueblo, en mi tiempo libre. Y yo creo que eso nos pasa un poco a todas las que estamos aquí. Sucede también que con
con toda la energía que hemos tenido acumulada o que hemos ido acumulando a lo largo de los años, teniendo que hacer frente a un montón de cuestiones que en definitiva es todo un sistema patriarcal del que formamos parte nosotras también. Y el sistema patriarcal no es que en un momento determinado tu pareja o el hombre que tú conozcas de referencia, tu padre o quien sea, cambie un pañal o haga la comida todos los días. Eso no es, eso es una actitud machista puntual si se niega a hacerlo, pero realmente lo que nos oprime es todo un sistema que está conformado por, desde los poderes fácticos, que son aquellos que parece que no son poderes, pero que realmente lo son. En los pueblos, por ejemplo, y en unos pueblos más que otros, la cuestión religiosa, las hermandades de Semana Santa, el hecho religioso en sí de celebrar en colegios públicos determinadas eucaristías o determinadas liturgias religiosas condiciona. Y cuando llega el momento en el que te encuentras con un grupo de mujeres afín que tienen las mismas gafas que tú y además están en un pueblo, en una zona rural, que si ya de por sí eras rarita porque Isabel, fíjate tú, que no ha tenido hijos porque no le ha dado la gana. ¿Y eso cómo puede ser? Por ejemplo, ¿no? Porque es una opción. Y has tenido como una doble vida, ¿no? Es decir, bueno, la que tengo en el pueblo, que ya de por sí es rarita, y la que tengo fuera, en la que puedo expresar libremente, porque allí no me voy a sentir cuestionada, porque incluso aunque aquellas que nos hayamos trabajado más, que siempre hemos pasado de lo que nos digan o de lo que nos digan, es cierto, siempre nos condiciona porque tenemos familiares, porque tenemos gente alrededor que se ven afectados en la medida en que nosotros hagamos o decimos, ¿no? Y cuando te encuentras con un grupo así afín, pues como que revives y dices, voy a dejar aparcado un poco, no del todo, pero un poquito, todo lo que tengo fuera porque me voy a centrar ahora más en el pueblo porque es aquí donde realmente vivo y es realmente aquí donde las condiciones tienen que cambiar porque es aquí donde desarrollo en definitiva la vida todos los días, día a día. Y toda esa energía, cuando te encuentras con cosas de frente, por ejemplo, sobre todo con otras mujeres, porque es como lo de la derecha, sabemos quién es lo que dice y ya sabes contra lo que ir. Pero el que alguien que dice ser de izquierdas tenga composturas que son consideradas como de derecha, eso te descoloca un poco. Y ahora encontrarte con mujeres que se supone que tendrían que ser tus aliadas, sobre todo que tienen determinadas dinámicas que han aprendido con lo que has dicho, ¿no? Te cuesta un poco y a veces te hace enojar. Pero tienes que pararte y tienes que recapacitar y tienes que analizar que estas mujeres ya tuvieron su proceso, que siguen teniendo proceso porque hasta que nos morimos seguimos aprendiendo y que tenemos la obligación ética y moral, las que hemos llegado ahora o las que estamos ahora, yo no he llegado ahora, pero bueno, es un decir, tenemos la obligación ética y moral de, si tenemos esos recursos, vamos a llamarle así, intelectuales o esas herramientas más desarrolladas, aprovecharlas para intentar hacer pedagogía social feminista para que no nos consideren como enemigas, sino que nos consideren como aliadas y que además se sumen también a las reivindicaciones. Entonces, yo sé que la energía muchas veces es complicado de controlar, sobre todo cuando además nos están bombardeando no solamente a nivel social, sino que a nivel sociopolítico o a nivel político estamos recibiendo también ataques todos los días, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos con las nuevas tendencias de gobierno que están habiendo, que va a haber, y que nos han enfilado a las feministas como las enemigas públicas número uno, por encima de los independentistas de todo el mundo, y entonces no nos queda más remedio que estar haciendo, que buscar estrategias para aunar esfuerzos, cada una desde el sitio desde donde esté, desde donde parta, independientemente de que tenemos el derecho a patearlo y a decir, pero ¿esto por qué? Pero si estamos haciendo lo que sea por tus derechos y por los míos, pero los de enfrente pues no ven que tú estés peleando por los derechos. Y eso en las zonas rurales es mucho más complicado de lograr que en las zonas, porque además se mezclan muchas otras cuestiones que no tienen que ver en sí con un posicionamiento ideológico feminista, sino que hay mucho tipo de relaciones que se han ido creando a lo largo de los años
Es importante, por ejemplo, conocer ese tipo de relaciones para ver de qué manera se puede romper ese tipo de resistencias, que muchas veces solamente consiste en que vamos a juntarnos y a tomar una merienda, aunque sea repetir, pero una merienda y a charlar y a compartir espacios y a ver que realmente no, o hacer ver que realmente no es distinto a lo que estamos viviendo ahora, solo que con otra época. Y eso en los pueblos cuesta mucho trabajo. En los pueblos cuesta muchísimo trabajo. Tenemos las resistencias de los hombres, determinados hombres que no quieren perder estos privilegios que hablaba Lourdes, pero también tenemos las resistencias de muchas mujeres que nos consideran como las locas del coño que vienen aquí. Porque los pueblos, el rol estimulado está bastante más presente que en la ciudad. Claro. Es lo que ha dicho ella, en la ciudad tú cuentas con un anonimato que te permite hacer o deshacer sin sentirte juzgada. Aquí en el pueblo, hagas lo que hagas, desde el minuto 1 te sientes juzgada. Otra cuestión es lo que a ti te afecte, que te juzguen o no. Eso es independiente de cada una. Pero sí que es verdad que por mínima que parezca la acción, tu anonimato no está, a ti te conoce todo el mundo, para bien o para mal van a opinar. Y eso en la ciudad puede darte igual, porque yo en Granada no conozco al vecino que vive debajo mía, ni él me conoce a mí. Aquí en el pueblo todo el mundo sabe quién es Paloma, o la gran mayoría sabe quién es Paloma. Pues eso siempre te condiciona más y te hace cuestionarte a ti muchísimo más las acciones que vas a tomar y lo que vas a hacer en el pueblo. Y te encuentras pues, con esos roles establecidos de muchísimo tiempo atrás, que no solo en los hombres, no cuando se habla de machismo, el machismo proviene del hombre, y mucho menos en las zonas rurales, que eso está más acentuado, sino que la mujer en ese machismo juega un papel muy importante. Y esa mujer